buenos días, estimados amigos. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, pero lamentablemente descuidado por muchos años en Guatemala, y es el tema de las políticas de vivienda, ordenamiento territorial y a la vez cuál es el rol de las municipalidades en todo este desarrollo. Para ello nos acompaña el licenciado Luis Linares, quien es consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, licenciada. Encantado, mucho gusto. Iniciemos por hablar de la política de vivienda, que entiendo que la institución rectora para el desarrollo de esta política de vivienda, la promoción, facilitación, supervisión de la misma es el Ministerio de Infraestructura y Vivienda. Sí, efectivamente, su nombre lo dice, como Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y hay una ley de vivienda y asentamientos humanos que le asigna al instituto la responsabilidad de coordinar todos los esfuerzos públicos en materia de vivienda, que lamentablemente el BAMBI, el Banco Nacional de la Vivienda, que inicialmente fue Instituto Nacional de la Vivienda y que fue clausurado en los años 90, no fue sustituido por una entidad o por una estructura que pudiera atender las necesidades de vivienda popular que no puede, de las familias que no pueden acceder a las viviendas que ofrece el mercado. Y el Ministerio de Comunicaciones desde hace muchos años, a pesar de los mandatos legales, está totalmente ausente de este problema. Está más focalizado tal vez en comunicaciones y lo que es infraestructura, carreteras, que en el tema de vivienda. Claro. Y ordenamiento territorial también, porque esta política tiene que dictar los grandes lineamientos en ordenamiento territorial. Bueno, el ordenamiento territorial, la Constitución establece que la política de ordenamiento territorial debe ser elaborada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que tendría que dar los grandes lineamientos para que las municipalidades que tienen asignadas la función de ordenamiento la apliquen a los planes de ordenamiento que tienen que elaborar cada una de ellas y a los reglamentos que permitan aplicar esos planes. Y en ese sentido, pues Segeplan hace poco veía en una entrevista aquí en Canal Antigua que dicen que están formulando la política. Yo recuerdo que en el año 2005 hablé con una secretaria o subsecretaria de Segeplan que estaban hablando de una ley de ordenamiento territorial. Yo le decía, mire, lo de la ley de ordenamiento territorial va a costar un mundo que salga y la Constitución habla de la política, entonces ¿por qué no se enfocan en la política? Y 10 años después, Segeplan sigue en lo mismo. Entonces, lo que hay es un enorme descuido, negligencia e incluso ignorancia de las normas fundamentales sobre el tema para poder desarrollarlas y aplicarlas cada quien en su ámbito. La política nacional, los lineamientos generales, y las municipalidades, la aplicación concreta. Ahora, ese descuido, licenciado Linares, ¿cuántos años cree usted que tenemos de padecerlo? Porque hace muchísimo tiempo que no hay esas políticas de desarrollo de vivienda. Habían algunos proyectos que usted inclusive mencionaba antes de salir al aire, que se realizaron hace algunos años, por ejemplo, el de los proyectos 4.3, 4.4, estos que están en la zona 6, en donde las familias podían acceder a la vivienda, inclusive tenían que trabajar en esas obras de vivienda que luego eran sorteadas dentro de las mismas, ¿no? Sí, prácticamente en los años 80, o sea, ya estamos hablando de más de 30 años, 35 años, que el Estado, después del colapso que sufrió el BAMBI, el Estado abandonó y dejó de construir, de implementar proyectos de vivienda social, porque después de la 1 de julio, de Nimajuyú, de Justifino Barrio, de los San Rafaeles, de los proyectos de la zona 6, 4.3, 4.4, 4.10, los de El Amparo y El Granizo, que fueron los posterremoto. Después de eso, el Estado no ha ofrecido soluciones de vivienda a las familias que en ese entonces eran insuficientes para el déficit de vivienda cuantitativo, y mucho menos ahora cuando tenemos más de 30 años de no atenderlos, salvo urbanizaciones que son una verdadera aberración desde el punto de vista de la planificación, como Peronia o Santa Faz, que han sido lugares a donde las familias que son desalojadas de asentamientos que se instalan sobre propiedades privadas son prácticamente, no, ni siquiera trasladadas, sino que
acarreadas hacia esos lugares en donde van a sufrir unas condiciones similares de precariedad a las que tenían en los asentamientos, con el agravante de que son lugares sumamente alejados y donde tienen enormes dificultades para trasladarse a los centros de trabajo. Los datos sobre el déficit de vivienda en el país son bastante variados, digamos, desde el punto de vista del déficit tanto de la vivienda cuantitativa como cualitativa, pero ¿cuál es el dato que usted tiene? Pues el dato, en un estudio que hicimos en ACIES ahora en este año, sobre unas propuestas generales sobre trabajo decente, el que encontramos, que incluso está en el CATUM, que es, podríamos decir, el oficial o el más acertado probablemente, es de un déficit de vivienda de alrededor de 1.500.000 viviendas, el déficit total, y de esas alrededor de 270.000 sería el déficit cuantitativo, que son las familias que no tienen vivienda o la vivienda es definitivamente precaria y tiene que ser, no puede ser reparada, sino que tiene que ser sustituida. Y el resto sería la vivienda, el déficit cualitativo, que incluye mejoras a las viviendas en términos de ampliar, porque hay mucho hacinamiento, una habitación para 6 o 7 personas que carecen de ventanas, de piso, no tienen piso, tienen piso de tierra, carecen de baño, tienen la cocina incorporada a la habitación, en fin, mejoras que son posibles de hacer para que la calidad de la vivienda se eleve. Esta política que como está establecida o delineado dentro del Ministerio, pues de la política del Ejecutivo, de la ley del Ejecutivo, establece que la política de vivienda tiene que estar focalizada en las personas de escasos recursos, de escasos precarios, que no tienen posibilidades de ahorro. Es decir, el Estado tiene un compromiso con esas personas para facilitarles la vivienda. El otro grupo objetivo es aquellos que tienen cierto ahorro, pero necesitan todavía de la ayuda del Estado. Y el tercer grupo es las personas que sí tienen capacidad de ahorro. Pero digamos, focalicémonos en los primeros dos. Los ingresos precarios y quienes tienen cierta posibilidad, pero no llegan a acceder a una vivienda. En las condiciones actuales y a la luz de ese déficit que usted mencionaba, y además de los recursos del Estado que actualmente también son bastante precarios, ¿cree que podría encontrarse alguna solución, sobre todo de cara al próximo gobierno, para poder reactivar este tema que ha sido pues descuidado o olvidado durante tantos años? Sí, está por ejemplo un indicador sería el ingreso a las personas, porque se estima que una familia puede dedicar el 25% de su ingreso al pago de vivienda, o sea, una familia que tenga 4.000 quetzales de ingreso mensual, porque fácilmente 2.500 se van en el costo de la canasta básica de alimentos, pues una familia que tenga 4.000 quetzales de ingreso mensual, pues puede destinar 1.000 quetzales al pago de vivienda. Entonces ese, digamos, es un indicador que creo que sigue siendo. Y de hecho ahora yo creo que hasta un cuarto válido. que alquilen cuesta como 700 Claro, quetzales. claro. Entonces, para una vivienda propia pueden destinar 700, 800.000 quetzales, pero el problema es el enganche. Entonces, el enganche es lo que tiene que ser subsidiado por el Estado a través de los programas de vivienda popular, ya sea construidos directamente por el Estado, como fueron estos proyectos habitacionales de los años 80, o financiando a empresas que se dediquen a la vivienda de interés social. Y Conred menciona, y es un dato que digamos más o menos se puede decir que hay cierta realidad, Conred menciona 500.000 de personas en asentamientos precarios, precarios desde el punto de vista de calidad de la vivienda y desde el punto de vista del riesgo a desastres. Entonces hablamos de 100.000 familias y el déficit habitacional decíamos que pueden ser 250.000 familias, entonces habría como 100.000 familias que serían las prioritarias para un programa de vivienda que tendría que, para eso se podría también hacer un préstamo, porque eso sí es algo de dotación de bienes públicos, en este caso bienes sociales, y financiar una parte, lo que tiene que hacer el Estado para comprar la tierra y todo, pues hay 2.000 millones de quetzales al año que se desperdician a través de la corrupción en el aporte a los consejos de desarrollo, que es la parte esa
fundamental del famoso listado geográfico de obras. Esos recursos se podrían invertir para poder resolver en el primer o segundo año, comenzar con unas 20,000 viviendas por año, que eso también tendría un efecto dinamizador de la economía en cuanto a generar empleo, y la construcción ya sabemos que es una de las actividades económicas que mayor dinamismo inyectan en la economía, porque hay toda una serie de proveedores y de bienes que están involucrados en los procesos de construcción de vivienda. Yo quisiera ahora dar un giro para aprovechar bien nuestros 20 minutos de entrevista, dar un giro a lo que es el tema del desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario en Guatemala es bastante, digamos, está a la vista. Nos damos cuenta cada vez que vemos en la ciudad crecer edificios, crecer colonias. Hay muchísimas empresas dedicadas a esto. Entonces, a veces pareciera que no estamos atravesando por ninguna crisis económica. Claro. Pero yo no sé hasta dónde ese desarrollo inmobiliario también está regulado. Por decir algo, personas que vivían en Cambrai 2 decían que ellas nunca se habían enterado de que esa era una zona de riesgo. Y así como ellos, puede haber muchísimas personas en el país que han accedido a una casa, que han comprado una casa y que nunca la inmobiliaria ni nadie les dijo que esa casa estaba asentada en un área de riesgo. ¿Cree usted que hay controles sobre todo este tipo de negocios, de empresas? Sí, yo creo que ahí falla el control. Por un lado, principalmente de parte de las municipalidades, porque son las que autorizan las urbanizaciones, y ahí es donde tendrían que tener las municipalidades los dictámenes correspondientes, por ejemplo, de la CONRED en materia del riesgo a que puede estar expuesto por desastres, por deslizamientos, que también al final es algo que casi sale del sentido común. No se necesita una ciencia demasiado sofisticada para poder determinar que, por ejemplo, las casas que están en la corona del cerro que se menciona ahora, arriba del Cambrai, pues están ya prácticamente en el inicio de un resbaladero. Entonces esas casas tarde o temprano van a caer al barranco. Entonces lo que se necesita por parte de las municipalidades es que implementen, porque ellas son muy entusiastas para cobrar licencias de construcción, pero la licencia de construcción no es un impuesto a la construcción, sino que es un servicio para garantizarle a los usuarios, es el pago de un servicio para garantizar a los usuarios que van a tener una vivienda de calidad. Entonces, para eso se necesitan reglamentos de construcción, que prácticamente la única que tiene un reglamento, y ha tenido desde hace muchos años, de los años 60, un reglamento de construcción bien desarrollado, bien estructurado de la Municipalidad de Guatemala, y las demás lo único que hacen es limitarse a cobrar licencias. Entonces, se necesita por un lado la política de ordenamiento, y segundo, que en el Código Municipal se establezcan las normas, porque si usted ve el Código Municipal, los pocos artículos del capítulo de ordenamiento y desarrollo y urbanismo, pues son como 7, 8 artículos que tienen muy pocas normas prescriptivas. Incluso hay un artículo que repite la parte del contenido de uno anterior. Entonces se necesita desarrollar esas normas en materia de ordenamiento y urbanismo, y que las municipalidades sean obligadas y que las municipalidades, a partir de esas normas, elaboren sus reglamentos de construcción y de urbanismo, y que una autoridad, que puede ser, por ejemplo, CONRED, por la gestión de riesgo, dé seguimiento al cumplimiento de esas normas, y si no, aplique o denuncie al Ministerio Público para que se les apliquen las sanciones por incumplimiento de deberes y otras que deben estar consideradas en el Código Penal. Vamos a ir en este momento con redes sociales para conocer qué está opinando nuestro público televidente con Carolina, y luego vamos a volver a profundizar sobre estos temas que usted mencionaba, así como a comentar también estas opiniones de nuestro público televidente. Adelante, Carolina. Gracias, Carmen. Nosotros planteamos desde temprano una pregunta a través de las redes sociales relacionada al tema de la entrevista. Nosotros queremos conocer, para usted, ¿las autoridades ediles tuvieron responsabilidad en la tragedia ocurrida en el Cambrai? Tenemos ya varias ideas que nos han dejado a través de las redes sociales. Iniciamos con la participación de Ronnie Koch, quien nos dice: sí, pero creo que también los medios de comunicación, ya que no hay una investigación hasta que suceden las tragedias. Maura Ossap, sin duda.
Los que ya sabían que era zona roja jamás se imaginaron la magnitud de la catástrofe que iba a suceder. Dice Vivian Medina, yo creo que se debería de modificar, que sea la MUNI la que tenga que dar licencias de construcción. Creo que solo lo deberían de autorizar la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, ya que ellos son los expertos en conocer qué áreas son peligrosas. Debería de ser CONRED quien entregue las licencias. Tenemos también la participación de Jorge, quien nos dice: aquí está, igual que en el caso La Línea, el alcalde autoriza, porque algunos le solicitaron y los que le solicitaron vendieron porque hubo gente con necesidad y compró. Scarlett Caseros nos dice: es imprescindible que se investigue. Hay varios testimonios de familias que afirman que con engaños les vendieron los terrenos, asegurándoles que no había riesgo alguno. Estos son algunos comentarios que usted nos ha trasladado a través de las redes sociales. Carmen, regresamos con usted y la entrevista del día. Gracias, Carolina. Volvamos sobre eso, licenciado Linares, esos comentarios. Ha habido mucha confusión en cuanto a quién tiene la responsabilidad. Es algo que el Ministerio Público va a tener que investigar en este caso, porque como bien han mencionado varios expertos, esto es un fenómeno multicausal y las responsabilidades en consecuencia también son múltiples. Pero para tratar de distinguir, usted mencionaba hace un momento sobre cuál es la función de la CONRED, que es la que elabora los diagnósticos, presenta ese informe a las municipalidades y son ellos quienes con base a ese informe tendrían que extender o no las licencias de construcción. Acá, como casi en todos los casos, cuando sucede una tragedia, se da ese dimes y diretes y tratando de endilgarse culpabilidades mutuas. Pero, ¿cuál es su análisis de este caso? ¿Hasta dónde pudo haber llegado la CONRED en términos de esa advertencia y en dónde empezaría ya la responsabilidad de la municipalidad? Bueno, primero, en el caso, digamos, de la extensión de las licencias, yo creo que lo que debiera establecerse en el Código Municipal es que previo a otorgar una licencia de construcción, la municipalidad, aparte de tener el estudio de impacto ambiental, debe de tener el dictamen favorable de CONRED para autorizar una licencia de construcción. Y en el caso de las responsabilidades, pues ayer veía precisamente anoche, aquí en Canal Antiguo, una señora que decía: mire, es que uno llegaba a la municipalidad y le daban la licencia, porque la municipalidad de Santa Catarina, la municipalidad lo que le interesaba es que uno pagara. Entonces, aquí, si hubo ese dictamen que CONRED lo afirma, la municipalidad lo niega, dice que nada más les hablaron del río. Si hubo ese dictamen y la municipalidad no acató, no atendió el dictamen y no tomó medidas precautorias de prevención o incluso de comenzar un proceso para reubicación de esas familias, pues la municipalidad tiene una responsabilidad muy grande en lo que ha sucedido y por lo tanto CONRED no debe contentarse únicamente con denunciar prácticamente porque hizo la denuncia pública de este hecho, sino que proceder por los canales correspondientes, una denuncia formal al Ministerio Público, porque ahí estaríamos en un caso de incumplimiento de deberes y también de responsabilidad por las muertes y los daños que sufrieron todas estas familias. Hay una responsabilidad indirecta al no haber atendido una alerta que tendría, me imagino yo, que tendría que haber estado suficientemente fundamentada para que la municipalidad la atendiera. Ahora, desde el punto de vista de las familias que ahí habitan, algunas argumentan, como ya le mencionaba anteriormente, que ellas no sabían nada. Otras, como leíamos dentro de los comentarios, la gente argumenta, bueno, lo que sucede es que aunque sabíamos que era un área de riesgo, no teníamos dinero para acceder a otro lugar. De hecho, muchas familias se han negado a salir del área. En estos casos, ¿quién tiene que actuar? ¿La municipalidad ahora o quién tendría que desalojar a estas familias y encargarse de una política de información? Porque aquí lo que hace falta mucho también es educación por parte del ciudadano, ¿no? Sí, parte de educación y parte también de las normas legales que deben de perfeccionarse para poder en un momento dado tener la capacidad, porque
las entidades públicas solo pueden actuar, hacer lo que la ley les permite. Entonces hay que ver si hay alguna norma legal que habilite para llegar al desalojo forzoso de una familia, que creo que no está muy claro ahora en las normas legales. Entonces, a la luz de estas experiencias, pues no esperar a que venga la próxima. Entonces, tomar estas medidas que, por ejemplo, la posibilidad de desalojo forzoso de una familia o de un grupo de familias que se encuentran en esta situación, pero además ofrecerles alternativa, porque estas familias no se han ido a ubicar en esos lugares porque les fascina el peligro, sino que lo han hecho porque no tienen otro lugar donde residir. Entonces ahí hay una responsabilidad indirecta del Estado al no haber tenido capacidad de proveer a estas familias de lugares adecuados con vivienda adecuada. Entonces el Estado ahora, al encontrarse en esas situaciones de peligro, pues tiene que buscar una reubicación que sea también razonable en términos de dónde está localizada, de la calidad de las viviendas, para que también haya un aliciente a estas familias y no sientan que van a salir del sartén para caer en las brasas. Pues muchas gracias, licenciado Linares, por habernos acompañado esta mañana, y ojalá que este tipo de temas de políticas, de necesidades y responsabilidades del Estado para con sus ciudadanos no se hagan cumplir únicamente ante una situación de tragedia, ante situaciones contingentes que nos obligan de pronto a voltear la vista, a darnos cuenta que aquí tenemos una tarea pendiente que cumplir, y sobre todo en un derecho tan básico reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y también por nuestra Constitución, como lo es el acceso a la vivienda digna. Así que sin más, nos vamos ahora con Mario y Carolina a la mesa principal, quienes van a continuar con la agenda informativa de esta mañana.